Perfecto. Sí, buenas noches a todos los residentes, médicos generales y especialistas que se han vinculado a esta charla. En el día de hoy, el Departamento de Neurocirugía pues cuenta con un profesor invitado, el doctor Carlos Emilio Restrepo Rubio, quien es neurocirujano de la Universidad del Bosque, entrenado fellowship en cirugía de nervio periférico, de estimulación cerebral profunda en la Clínica Mayo y en la Universidad también de Texas tiene un entrenamiento en neurocirugía funcional y epilepsia. Entonces, muy buenas noches, doctor. De verdad estamos muy agradecidos y esperamos que este evento sea enriquecedor para ambas partes. Bienvenido, doctor Restrepo. ¿No? Ahora sí, oficialmente, muchísimas gracias. Nuevamente, muy amables por la invitación. La idea es tratar de compartir un poco la experiencia que tengo en tumores de nervio periférico, que es uno de mis temas predilectos o favoritos, es lo que más me interesa del nervio periférico. Entonces, aquí la idea es presentar unos casos y la idea mía y el objetivo, no sé, Santiago me comentará si, por ejemplo, hay otros residentes, porque yo lo que veo muchas veces con estas presentaciones y sobre todo en esta nueva época que estamos viviendo en la cual no es que es todo virtual y no es personal, realmente uno no le puede ver la cara a la gente, no le puedes ver las reacciones, se vuelve un poco impersonal. Y yo creo que la idea de esto, más de que yo les dé una presentación, es que interactuemos un poco y realmente mi objetivo es que ustedes tengan o desarrollen un criterio a nivel clínico. Yo tengo un interés y siempre tuve un interés en nervio periférico durante mi residencia y realmente, y no sé cómo será la situación en el servicio de ustedes, si quieren compartir conmigo sus experiencias, pero realmente mi experiencia fue básicamente nula. Mi interés, sobre todo ya cuando era re grande, que quería y estaba interesado, vino mucho de vincularme con el equipo de cirugía plástica, que realmente los de cirujanos plásticos eran los que estaban haciendo todas las reconstrucciones de plejo y con ellos eran los que hacía y veía las cirugías pues aquí en Colombia, pero pues en términos generales creo que una vez de pronto vi a uno de mis profesores resecando un tumor de nervio periférico y ya, eso es todo. No, no sé ustedes qué tan frecuente los vean, qué tan frecuente los hacen, qué tanta experiencia tengan. Pero pues obviamente la idea es tratar de que esto no sea solo una presentación unilateral, sino si hay otros residentes, y Santiago me comentará, o si no, le tocará al pobre Santiago responderme todas las preguntas, o él escogerá quién las responde, pero la idea es, pues obviamente no en un tono evaluativo, sino en un tono como de compartir y de que ustedes puedan interactuar y que en el futuro, cuando tengan una exposición a uno de estos casos, sepan tomar una decisión correcta. Eh, Sí, profe, nosotros somos cuatro residentes en estos momentos porque se acaba de graduar el R5. Ujú, Está presente, veo aquí el R1, Omar, el R2 es ajá. Jaime Arenas, el R3 creo que no ha salido de cirugía y estoy yo, el R4. Con respecto a Entonces, experiencia, espérate un segundo. Omar, ¿quién más? Jaime Jaime y y yo. Santiago. Ajá. Con relación a la Bueno, experiencia, pues muy parecido a lo que usted acaba de contar, realmente pues muy poco se maneja un nervio periférico, de pronto nos llaman para hacer biopsias de nervio sural, eh, pero como usted decía, u ortopedia o cirugía plástica se genera la mayor cantidad de cirugías sobre todo descompresión del mediano, que es como lo más frecuente. En Barranquilla, precisamente en la Misericordia Internacional, estamos rotando allá en el tercer año. El doctor Matar le vi resecando un tumor de plejo braquial, pero ujú. uno en todo un año. De resto, sí, muy bajitos los números. Bueno, entonces empecemos, Santiago o quien quiera. Vamos a empezar con casos, ¿les parece? Y yo voy presentando casos y vamos revisando poco a poco lo que ustedes crean que vamos haciendo. Entonces, caso número Perfecto. uno, esto es una paciente que me llegó casualmente, le tomé un videito y todo porque me llegó perfecta para la presentación. Entonces les voy a presentar dos casos que son muy similares y vamos a analizar.
de forma conjunta esos casos y sobre todo la forma de actuar o cómo abordarían ustedes esta situación. La primera, femenina, 29 años, inicia con dolor en la cara lateral del brazo izquierdo, así como en la región del deltoides, dice ella, que hace aproximadamente 2 años y que le molestaba, especialmente cuando se dormía y cuando se apoyaba sobre el brazo. Dolor, molestia, y era principalmente en horas de la noche. Hace un año empezó a sentir una sensación de masa en la cara interna del brazo izquierdo. ¿Listo? Y este dolor empezó en aumento, y el dolor, perdón, en la región externa empezó en aumento y se volvió persistente. Entonces, ¿qué te interesaría saber o qué le harías o qué más te gustaría saber de la paciente? Santiago, Omar o Jaime es el Comencemos otro con Omar, paciente. si le parece, profe. Listo, con Omar, con el R1 que siempre es el que le toca lo más difícil. Dale. Entonces, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, doctor. ¿Cómo le ha ido? Bien. Gracias. Cuéntame, ¿qué más quieres saber de la paciente? Pues bueno, doctor, inicialmente si tiene alguna alteración de sensibilidad, si tiene de pronto alteración de reflejos. Ok. Entonces, antes de eso, acuérdate, siempre es muy importante los antecedentes y vamos a ver por qué. ¿Oíste? Eso es algo, sobre todo este caso especialmente quería y no puse específicamente antecedentes negativos porque esa era una de las intenciones. Siempre, obviamente suena obvio, pero les voy a mostrar que no es tan obvio. Y a muchos médicos, incluso neurocirujanos, se les pasa preguntar antecedentes y sobre todo esto tiene mucho que ver con los antecedentes. Entonces, en primer plano, esta paciente no tiene ningún antecedente, siempre ténganlo en mente. ¿Listo? Femenina, 29 años, sin antecedentes y los síntomas que te había mencionado. Entonces, lo segundo que me preguntas es, ¿tiene algún déficit sensitivo motor? No, no tiene déficit sensitivo motor, eso es algo muy importante. Estos son los únicos signos que presenta. ¿Qué más quieres saber? Omar, te perdí. ¿O qué Doc, le bueno, harías a la paciente? Empecemos por lo más básico. ¿Qué le harías a la paciente? No te estoy tratando de corchar ni hacerte preguntas complejas. Es lo que tú harías. Te llegó a tu paciente, la paciente, la tienes sentada enfrente, le preguntas lo básico, te dice eso, tú le preguntas, ¿tiene antecedentes? No. ¿Qué sigues y a qué procedes a hacer? bueno, doc, yo creo que pasaríamos a evaluar de pronto si ahí realmente la sensación de masa se corresponde con hallazgo clínico de alguna lesión como tal. Ok, o sea, Pues en el examen físico, ampliar el examen físico dirigido. ok. Entonces, esta pregunta esta parte es muy importante. Y si están notando, la mayor parte de los casos que vamos a hacer es en la parte clínica y semiológica. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Vas a buscar la masa, ¿no? Señor, doctor, es que tengo una masa acá en la cara interna del brazo. Entonces, lo que es lo primero que hacer, vas a ir a tocar la masa. Obviamente, ¿qué quieres saber de la masa? Como cualquier tipo de masa. Si es dura, si es Así blanda, es. si es Exacto. móvil, si genera dolor. Ya te comenté que no tenía ningún tipo de déficit motor o sensitivo. Y ¿qué es el signo más importante que debes saber o que debes hacer? Que muy probablemente ustedes no estén muy acostumbrados a hacerlo. Si tienes la masa y ves que no tiene ningún tipo de déficit motor o sensitivo, digamos que la masa es sólida, es móvil, no es dolorosa la palpación, a la palpación, ¿qué más le harías? Mm, mm, Esto, yo hablaría de pronto si tiene algún componente vascular, es decir, ser pulsátil, si Ah, está todo bien. Bueno, digamos que no. Ahorita vamos no. a pasar a lo que quiero ir en cuanto a la parte clínica, porque es muy importante, pero vamos a ver un par de casitos y luego voy a volverme a esto. Bueno, digamos que encontraste la masa y todo. ¿Qué quieres hacerle? Digamos que ya le hiciste su examen neurológico y todo, ya pasamos a la parte de paraclínicos. ¿Te gustaría hacerle algo? ¿O le dices, señora, no, esto no es mío, la mando a que la vea el ortopedista? ¿O qué te gustaría hacer?
Y pues bueno, si es de acuerdo a las características de la lesión que haya comentado, pues ya definiría el tipo de examen específico. Si hay de pronto características de induración, que no sea móvil, pues me iría más con estudios eh, pues, radiológicos, radiografías Ujú. La en la radiografía que te va a decir. extremidad. Sí, de pronto Tú la estás enfrente del paciente, lesión, le vas a dar una orden. ¿Qué orden quieres dar? pues es así, la lesión indurada no móvil, no dolorosa, me iría con la radiografía de ¿La la extremidad. radiografía qué te va a dar? ¿Qué quieres Si, ver con una si radiografía? la lesión tiene origen óseo, aun La lesión es móvil. No, móvil, bueno, no te dije perfecto. que no fuera móvil, es móvil. Se Ah, ok, puede ok. mover, es sólida, es no dolorosa. Eh, pues doc, en ese caso, yo creo que el examen de entrada que se le podría indicar podría ser o un Doppler o una ecografía de tejidos blandos. Ok, Podría, muy bien. Entonces, ecografía de tejidos blandos. Listo. Efectivamente, muchos casos de estos, porque son una masa en tejidos blandos, usualmente terminan en ecografías. Ahorita vamos a volver a esto y te voy a mostrar ahorita la ecografía que le salió a esta señora para que le discutamos. ¿Listo? Mientras tanto, Transiluminar vamos. la masa, profe, ¿qué opina? ¿Cómo? Ponerle una linterna para ver si hay transiluminación. No, no hay. Ok. Y no hay Tú ves compromiso. simplemente la piel, se ve abombada, pero la piel está, el tumor está por debajo de la piel. Entonces Ok. realmente no vas a ver mayor cosa. No hay O pues por lo menos no alteración tiene ningún. en la sudoración de la extremidad, los pulsos periféricos están bien. Todo está perfecto. Simplemente la masa y el dolor que te está comentando. Ok. Ahora vamos a caso 2. Masculino, 55 años, masa axilar en el autoexamen. También. Dice, doctor, se coge y se coge aquí en la axila y empieza a decir, tengo una masita ahí que me está molestando, me está molestando. Entonces, nuevamente preguntamos, ¿algún tipo de antecedente? No, doctor, sin antecedentes. ¿Tiene algún tipo al examen neurológico también normal? Muy similar en los hallazgos. Lo tocas, es una masa móvil, es una masa sólida, no hay ningún tipo de cambios en la coloración de la piel, ni nada. Entonces, es muy importante en todos estos casos hacer una prueba, no sé si ustedes la han oído, que se llama el TINEL. ¿Alguien sabe qué es el TINEL o TINEL? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Jaime, supongo que vi por ahí. Sí, señor. ¿Cómo Bueno, estás, la Jaime? prueba de Cuéntame. TINEL que conozco, pues es la de percutir a nivel eh, pues la que he visto es a nivel de la muñeca, ¿sí? En la, Exactamente. a Ajá. nivel, a nivel, pues intermedio hacemos la percusión y el paciente debe referir pues para ser positivo un dolor tipo lancinante, ¿sí? Como tipo neuropático. Ok. Listo. Excelente. Perfecto. ¿Y eso qué tiene que ver acá? Le vamos a hacer un TINEL como tú lo describes acá. Entonces, es muy importante que sepan que este es el pilar del nervio periférico, el tinel. ¿Por qué hacer la percusión a nivel del nervio te genera esa sintomatología, específicamente ahí en el en el túnel del carpo? Porque se supone que hay una compresión nerviosa y pues si nosotros imprimimos otra fuerza, es decir, un golpe, vamos a producir, digamos, una irritación local o una contusión directa al nervio y va a producir la sensación. Excelente, excelente. ¿Y qué te está diciendo el tinel? ¿Que dónde está el problema? Eh, Porque no lo haces más arriba o más abajo si el nervio mediano va desde el plejo braquial hasta abajo. Te bueno, en está ese caso, diciendo que el problema está ahí, ¿cierto? En el túnel del carpo. Y no sé si exacto. ustedes han hecho también descompresiones del nervio cubital, cuando uno hace descompresiones del nervio cubital, o incluso a ustedes les ha pasado, no sé si están viendo en el video, que uno se pega acá en el huesito de la risa, coge y se pega y ¡prun! Arranca el corrientazo, ¿cierto?
Entonces, básicamente el TINEL lo que nos está mostrando es que ahí hubo un trauma o ahí hay un trastorno en la conducción del nervio. Ya puede ser de tipo inflamatorio, ya puede ser de tipo de regeneración, ya sea de tipo tumoral. ¿Listo? Es decir, lo que están haciendo al percutir ese punto es que se va a descargar las vías, especialmente las vías sensitivas, y eso va a generar ya sea la molestia, el dolor, las parestesias, que es lo mismo que le pasa a uno cuando se pega en el codo, ¿cierto? Entonces, el tinel sirve para todo. Obviamente uno lo tiene muy relacionado a la parte del túnel carpiano, pero está relacionado con todo. Entonces, es muy importante en estas masas que ustedes la toquen, la muevan y todo eso, pero que las percutan. ¿Listo? Entonces cogen la masita y le golpean, pam, 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 pam. La paciente de arriba, realmente al hacerle la percusión, le generaba algo de alteración o algo de parestesias en la mano, principalmente en los tres primeros dedos. En el segundo, hacía una parestesia también a nivel de el dedo medio y el dedo anular. ¿Listo? ¿Qué les sugiere eso en cuanto a semiología? ¿Que dónde puede estar el problema? Pero, El ¿me puede repetir, problema por parece favor? más Eso del es mediano, ¿no? Exactamente, nervio mediano, por eso les puse caso uno y 2. Sugiere el nervio mediano. Entonces, ese es uno de los objetivos de estos casos, que ustedes puedan identificar dónde está el problema. ¿Sí me entienden? En este primero no es tan específico, pero si ustedes ven, cuando empezó el dolor, es un dolor un poco más difuso en el brazo, pero cuando le hacen el tinel hay la presencia de la sintomatología. Entonces, al caso uno le hicieron una ecografía, miércoles, me arrancó todo al mismo tiempo, pero bueno, le hicieron una ecografía y adivinen qué reportó la ecografía. Un lipoma de, no sé, 11 por 17, por lo que sea. Entonces a ti te llega ese reporte y ustedes qué van a hacer. Pues ya lo están viendo ahí, no sé por qué, pero me preocupa un poquito que de pronto no me van a correr las diapositivas como quería, pero ahí la presencia, listo. Ahí la presencia, está le tomaron una resonancia magnética después. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Alcanzaron a ver? ¿Sí se alcanza a ver el video? Sí, profe. Una Listo. Sí, masa doctor, eso. redondeada. Entonces, ¿qué están viendo ahí? ¿Les parece un lipoma? ¿No les parece un lipoma? ¿O qué les parece que sea? Esa resonancia está en qué fase Esto es un coronal, T2. de dos. Ujú. ¿Qué ven acá? Pero la intensidad no es igual a la de la grasa normalmente. Si están viendo la masa, no sé si alcanzan a ver mi El, cursor. el puntero se Una ve. intensidad heterogénea. Ven el cursor o no? Sí, Sí, profe. Ok, entonces si están viendo esta masa, ¿listo? sí. Ujú. Es una masa bien contorneada, ¿listo? T2 o hiperintensa en T2, ¿listo? Se ven los bordes bien definidos, ¿ok? Y aquí podemos ver un axial. Voy a pasar despacio, ¿listo? ¿Logran ver ahí la diferencia? ¿Dónde está la lesión? ¿La ven acá? ¿Sí, no? Sí, Sí, sí se ve, señor. doctor. Ok. ¿Y ven qué músculo es? Este es el bíceps, ¿cierto? Entonces está debajo del bíceps y eso va a ser muy importante para la parte quirúrgica. Entonces está debajo del bíceps una lesión redondeada. Aquí este es un estudio con contraste. Está captando el contraste. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Será que es un lipoma? ¿Será que qué es? ¿Qué quieren hacerle? ¿Quién quiere opinar? Pero Santiago. Este es fácil. lo curioso es que está realzando el medio de contraste de manera Ajá. uniforme. Ujú. Y en el T2 me parece que no es la intensidad de.
de lipoma como tal, de tejido graso. Ok, Lo que me sugiere que posiblemente no vaya a ser solamente un lipoma, como lo reportó la ecografía. ok, Entonces, completamente de acuerdo. estaría más a favor de, pues nada, una escisión de la lesión. ¿Quieres pasar de una vez a cirugía? ¿O pasamos y lo resecamos? ¿O quieres Mm, hacerle algo más antes? Está bien, cualquiera de las dos Un cosas que estudio, decías está bien. un bueno, estudio de la condición nerviosa. Ok, electromiografía y neuroconducción normal. normal. Porque es que, digamos, pensando en la parte quirúrgica, pues para saber bien cómo van los vasos sanguíneos, pues esa resonancia contrastada yo supongo que me puede servir. Ujú. Entonces, de pronto puedo pedir algo más, pues en ¿Quieres pedir esencia algo diría más? que no. ¿Quieres pasar a cirugía? Yo pensaría que no, ya con eso, no sé. Listo, la pasamos, le quitamos eso. Vale. ¿Alguien más opina diferente? Bueno, eventualmente en Mm, este caso, eso fue lo que se hizo. Sin embargo, ahorita más adelante, cuando vayamos con la charla, les voy a dar criterios de por qué se hizo eso y no por qué se hizo otra cosa. Caso 2 es algo muy similar, si ustedes pueden ver ahí. Esto es lo que se llama un signo de la diana. Miércoles, ahora se me desapareció el mouse. El signo de la diana, si logran ver ahí la masa, está también redondeada, tiene lo que se llama un signo de la diana y si ustedes logran ver también se ven algunos fascículos ahí. Sin embargo, muchas personas y muy frecuentemente me llegan estos casos en que les hacen esto. ¿Saben qué es esto, no? una ¿Sí punción saben qué le están haciendo ahí? Le guiada están de haciendo agujas una en. biopsia. Ujú. Entonces, muchos de estos pacientes les mandan a hacer una biopsia. ¿Listo? Entonces, esa biopsia dice, ah, es un schwannoma o es un tumor de nervio periférico. Entonces, ¿qué le van a hacer? Lo pasamos a cirugía. ¿Listo? ¿Cuál es el problema con estas biopsias? Que estas biopsias, como van a ver, estos tumores tienen los fascículos, están alrededor de la masa. Entonces, en muchas ocasiones, estos pacientes quedan con algún tipo de déficit neurológico posterior a la biopsia. ¿Listo? Usualmente son de tipo sensitivo, pero ustedes no quieren estarle pasando una aguja a un nervio a no ser que sea estrictamente necesario. Entonces, básicamente, este era el objetivo de mostrarles este caso. Entonces, lo pasamos a cirugía, les voy a mostrar las dos cirugías que se hicieron. En este caso, acuérdense que es a nivel axilar. ¿Listo? Ya habíamos hablado que tenía un tinel que iba hacia el dedo anular, sugería que fuera el nervio mediano. Y miren el procedimiento quirúrgico. Esta es la axila del paciente. Se hace una exploración del plejo braquial a nivel de la axila y se colocan estos Basilops, que es lo que siempre colocamos alrededor de los nervios. Y ahí que ven, ¿ustedes qué harían? ¿Alguno? Jaime, Omar. Intentar disecar la lesión, separándola de alguna estructura nerviosa o vascular. Tratar de lograr una escisión en bloque, ¿En bloque cómo sería? rodeando la lesión, tratando Está de. ya rodeada, está completamente rodeada, está el nervio, ese es todo el nervio mediano allá y está a nivel distal. Entonces te encuentras esto y ¿qué vas a hacer? Bueno, ahí tocaría intentar encontrar un plano de clivaje entre la lesión y el nervio para Bueno, separarlo ujú. inicialmente. Y de todas maneras, Y antes de bueno, cortar, yo pensaría que sería bueno tener estimulación intraoperatoria, ver que no estoy frente a Ok, un. monitoreo. está bien, se me olvidó, no, no hablamos de eso, pero usualmente uno tiene un estimulador de nervio. ¿Crees que necesitas electromiografía y neuroconducción? ¿Prequirúrgica? No, no, ya habíamos hablado que Está la normal. electromiografía y neuroconducción es normal, pero disculpa, ¿piensas que sería necesario tener electromiografía intraoperatoria o solo estimulación? Yo creo que Neuromonitoreo, yo creo que sí. Ok, como estimulación. ustedes llaman neuromonitoreo, neuromonitoreo es básicamente colocarle unas agujitas en los músculos, ¿listo? Y Sí, mirar a ver si se contraen, ¿cierto? Sí, sí. Listo. ¿Creen que sea necesario? sí. Yo Sí, estaría porque más pues, si seguro. Ok. no tiene presión Entonces, neurológica. muy bien. Sin embargo, lo que se necesita es un estimulador de nervio.
Desafortunadamente aquí en Colombia no tenemos estimuladores, sí, sí tenemos estimuladores de nervio, pero usualmente nos los mandan con el paquete de la neuromonitoría, que incluye la electromiografía. Si tú haces una estimulación directa del nervio, puedes ver cómo se contrae el músculo y puedes ver cómo se mueve la mano o el dedo o cómo hace pronación o supinación. Entonces, sí, usualmente le toca a uno pedir con neuromonitoría, pero es más que todo por el estimulador, porque ellos conectan al aparatico el estimulador. Entonces tú coges y estimulas, ¡pum! Se te empieza a mover la mano. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué van a hacer? Entonces, para que no sigamos dando vueltas, esto, aunque parezca sencillo, ustedes están viendo que y esto ahorita vamos a revisar un poquito la historia de la cirugía del nervio periférico, pero incluso todavía hay muchas personas, y he oído a ciertas personas diciendo que lo que hay que hacer es cortar el nervio arriba y abajo y pegar. ¿Ustedes les cortarían el nervio mediano a un paciente para quitar ese tumor? No, 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 Negativo. ¿cierto? no. Entonces, este es el objetivo de estos casos y de esta charla. Es que en estos tumores, que son tumores que uno puede llamar, a mí no me gusta utilizar el término benigno o maligno, pero bueno, utilicémoslo, benigno o de bajo grado, ¿listo? Usualmente esto, lo que está afectado es un solo fascículo. Recuerden que los nervios están hechos por varios fascículos. Un solo fasciculito es el que está afectando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es disecar una cápsula. No sé si alcanzan a ver en D y en E como alrededor hay una capsulita y ven como ese hilito que hay ahí, tanto en D como en E. No sé si logro ver mi cursor, creo que no se está moviendo, pero si ven muy detalladamente, es un solo fascículo el que está entrando al tumor. Ujú, ¿Listo? Eso requiere mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque los fascículos usualmente están recubriendo todo el tumor. El tumor está por dentro y uno tiene que empezar a disecar fascículo y los tiene que empujar hacia el lado. Y eso hay diferentes capas, bueno, que generan como una cápsula alrededor del tumor. Ya cuando uno ha expuesto esa cápsula es que va a haber este pequeño fasciculito. Y ese pequeño fasciculito, ahí es cuando uno empieza a estimular. ¿Listo? Y finalmente uno estimula ahí en ese fasciculito y en el otro. Y usualmente estos fascículos no son funcionales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podemos cortar ese fasciculito sin ningún problema, resecar la masa y el paciente queda y puede quedar, y la idea es que se haga una resección completa, queda curado. ¿Listo? Este es caso de la región axilar, el paciente posterior a eso, ¿se acuerdan que les había dicho que había quedado, o no sé si recuerdo, les había dicho, pero había quedado con hipoestesia después de la biopsia que se le realizó? Posterior al procedimiento quirúrgico, poco a poco fue recuperando y quedó sin déficit. ¿Listo? Entonces, para que se ubiquen un poquito a nivel anatómico, este es más o menos, entonces, arriba, si ven esa flecha, ese es el nervio mediano. Obviamente, esta es una exposición del todo el plejo braquial. Ustedes pueden ver el tronco superior, medio, inferior y los cordones lateral y medio. Listo, acuérdense que hay una contribución del cordón lateral y cordón medio para el nervio mediano. Listo, esto es a nivel de la axila, o sea que más o menos a este nivel donde está la flecha. ¿Alcanzan a ver la flechita? sí, ¿Sí? sí, sí. La negra. Ahí donde está la flechita es donde vamos a ver que estaba la lesión tumular. ¿Listo? Entonces, sigamos con la otra paciente. ¿Recuerdan la paciente que habíamos hablado de la masa a nivel de la cara interna del brazo? Lo mismo sucede con esto. No tengo otras fotos de esto, pero al final de la cirugía pueden ver cómo está el fasciculito pequeño, se corta el fasciculito y sale completamente el tumor. Y miren acá, listo, más o menos en donde estaba la lesión. Esto es ya más distal, si pueden ver en la partecita de arriba, esto es un poquito más distal y pueden ver cómo se está rechazando ahí el músculo, el bíceps. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven con un poquito de detalle este caso, pueden ver en la imagen de la izquierda que hay una marcación, ¿cierto? Entonces, siempre hagan una marcación previa a la cirugía en donde el paciente siente la masa, porque hay veces esas masas son profundas y cuando el paciente está relajado, hay veces no se siente en esa masa, especialmente este. Y lo otro que les quiero mostrar con esta es que esta era una masa, si bien recuerdan de la imagen, que estaba debajo del bíceps. Entonces la masa se sentía ahí, en ese punto en donde está el color o el marcador
pero yo decidí entrar un poquito más medial, que es donde uno puede acceder directamente al nervio. Si no me hubiera tocado entrar por todo el músculo y eso hubiera sido mucho más complejo porque toca disecar el músculo. Aquí lo que se hizo fue que se rechazó el músculo y es básicamente lo que se está viendo acá, como el nervio mediano pasa por debajo del músculo bíceps. ¿Listo? Y se hizo una resección completa. Este es un videíto de la señora, le hice la semana pasada y ve esto. A ver, cierra. ¿Listo? Ningún tipo de déficit, no tiene ningún tipo de alteración y su dolor que tenía en el brazo desapareció. Esta es más o menos la incisión en donde estaba. ¿Listo? Entonces, eso es como lo más básico en cuanto a la parte de tumores de nervio periférico y muy posiblemente esto es lo que van a encontrar muy frecuentemente. Paciente tiene una sensación de masa, un tinel, no usualmente es muy raro, hay veces pueden venir con algún tipo de alteración sensitiva, pero es inusual, es principalmente sensación de masa, ustedes percuten, se presenta un tinel y le toman una ecografía o una resonancia magnética, ven la masa y no es necesario hacer biopsia, podemos seguir al procedimiento quirúrgico y resectivo. No es necesario cortar el nervio, no es necesario pegarlo, no es necesario hacer injertos. Se hace neuromonitoría, pero no es tanto para hacer inserción de electrodos para electromiografía, sino simplemente con el estimulador uno ve cuando se está moviendo la manito. ¿Listo? Es muy importante, por ejemplo, en este caso, que después de la disección, ahorita vamos a ver otros casos en los cuales van a ir viendo la disección, en la disección poco a poco hay que ir movilizando los otros fascículos. Entonces, esto fue después de muchos, de con cuidado, ir disecando hasta que queda solamente esa capsulita como tal del tumor per se y solamente queda ese fasciculito que ya nos hemos cerciorado que no hay ningún fascículo que sea funcional antes de cortar. ¿Listo? Bueno. Entonces, básicamente esto, aunque en las imágenes y en el video se ve muy fácil, esta es una frase de Isaac Newton, si he visto más lejos es poniéndome sobre los hombros de gigantes. Vamos a hacer una revisión corta un poquito de la historia para que ustedes vayan viendo esto, cómo ha evolucionado y realmente esto es muy recientemente lo que estamos haciendo y a pesar de que, como les digo, se ve sencillo y el paciente no debe por qué salir con déficit de neurológico, en todavía sigo oyendo personas que dicen que hay que cortar el nervio. Entonces, un poquito de historia, las primeras descripciones de lo que es el nervio se dan en la Ilíada, se describía como un tendón y ustedes podrán imaginarse en la edad antigua cuando hacían o cuando veían batallas en la guerra, si veían los nervios, pareciera que fuera un tendón. Incluso la palabra nervio viene del latín tendón. ¿Listo? Que es como si fuera un lazo. Ya en Hipócrates hace la descripción como tal del tendón o en griego la descripción del nervio como si fuera un tendón. Y ya Herófilo y Galeno hacen ya unas disecciones y se empiezan a distinguirlos de los tendones musculares y empiezan a determinar que ya estos tendones se iban hasta la médula espinal, pero hasta el momento no se sabía ni para qué funcionaban ni cómo funcionaban. ¿Listo? Es Races o Raci en latín, que se da cuenta, más o menos en el 854-925, que hay una funcionalidad de estos nervios, entonces o de estos tendones, ¿listo? Porque realmente el concepto de nervio es mucho más tardío. Pero se dan estos tendones, tienen algún tipo de sensación y algún tipo de función motora, ¿listo? Igual también habla que si hay algún tipo de daño, especialmente algún corte que sea a nivel axial, no longitudinal, va a haber una parálisis del órgano. En cambio, si se hace un corte a nivel longitudinal, no va a haber ningún tipo de alteración. Esto es en 854-925. Ya en los siglos XVIII y XIX empiezan a hacer unas descripciones y obviamente con las disecciones de los cadáveres hay mucho más claridad de que hay la presencia de estos tumores. En 1741 hacen una resección de un tumor del nervio cubital, pero hacen la resección en bloque. En 1800 hay un intento de hacer una enucleación del tumor, pero el paciente fallece a los 7 días. En 1855 hacían amputaciones para este tipo de tumores. Odier le da un término de neuroma, pero más adelante Virchow lo que hace es que diferencia los neuromas que se llaman verdaderos o falsos, y eso puede ser otra charla, perdón, pero ustedes imagino que ya habrán visto pacientes o en las charlas anteriores, especialmente de trauma,
en la cual cuando hay, por ejemplo, una lesión o un alargamiento del nervio puede haber la formación de un neuroma y eso puede generar dolor y déficit neurológico y bueno, eso es un abordaje diferente. Nelaton hablaba de la resección y aproximación. Krauss hablaba de la enucleación para los encapsulados y amputación para los recurrentes. Ya en el siglo XX empezamos con la introducción del microscopio y empiezan a ver, empiezan a ver las teorías de dónde vienen estos tumores, las células, si venían de las células de Schwann o del endoneureo. En 1910 empiezan ya a determinar que los tumores de nivel periférico vienen de la vaina o eh, de la célula de Schwann. eh, Empiezan a hablar grandes personalidades como Mallory y Penfield si realmente viene de las, y ahorita vamos a hablar un poquito de las secciones del nervio, si viene del endoneureo o viene del perineureo. Ya en 1969 empiezan a determinar que hay diferentes tipos de tumores, es decir, que no es solamente el schwannoma o neurinoma, sino que también hay otro tipo de tumores que se llama el neurofibroma. En 1990 es muy importante la introducción de la microscopía electrónica, porque aquí sí se determina de dónde vienen directamente los tumores y tal vez el hallazgo más importante y quiero que les quede en mente es la inmunohistoquímica en 1982, que es realmente reciente. Y es lo que nos va a hablar y lo que nos va a permitir diferenciar con mayor claridad el tipo de tumor, si estamos entre un schwannoma, si estamos entre un neurofibroma o los otros tipos de tumores de los cuales vamos a hablar. ¿Listo? Entonces recuerden, la célula de Schwann marca para proteína S100. ¿Listo? Miren esto, en 1970 y 1980 se recomendaba no resecar los neurofibromas, sino que se resecaban en bloque de injerto. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre un neurofibroma y un schwannoma. Klein, que es uno de los padres de la cirugía de nervio periférico, él es neurocirujano, habla en 1994, miren, eso es aproximadamente hace 30 años apenas, que se podían disecar los fascículos incluso en los neurofibromas plexiformes, que eso tal vez es uno de los de las cirugías o por lo menos de los abordajes a estos tipos de tumores más complejos debido a que pueden ser varias fascículos los que están afectados. Pero básicamente solo hace 30 años se tiene la claridad de que no es necesario ni cortar ni pegar, sino que se puede hacer una disección como la que estamos viendo y en la mayoría de los casos, en muy pocos casos, ahorita vamos a hablar un poco de eso, no hay ningún tipo de, o no debe por qué quedar el paciente con ningún tipo de déficit neurológico. Entonces, para que vean un poquito lo que es la anatomía tumoral, ahí pueden ver cómo está esa cápsula. No sé si logran ver los otros fascículos. Desafortunadamente, no sé por qué no me está funcionando el mouse en algunas diapositivas sí y otras no. Pero ustedes ven cómo se va formando el fascículo que dice entering fascicle y cómo va saliendo el otro. Acuérdense que hablábamos que había un solo fasciculito que era el que estaba causando. Usualmente es un fascículo en los schwannomas, hay veces pueden ser dos, ahorita vamos a ver unos videitos, pero usualmente es uno que entra y uno que sale y ese es el que uno tiene que tratar de identificar. ¿Listo? ¿Cómo? Abriendo esa cápsula poco a poco y exponiendo el tumor y ya cuando se haya identificado, como habíamos hablado, ya puede hacer la resección de la lesión. En algunos casos, especialmente en los plexiformes, es difícil poder hacer o identificar completamente ese fascículo. Entonces hay veces, y sobre todo dependiendo de qué tan grandes sean, hay veces hay que hacer primero una citorreducción o lo que se llama debulking, pero usualmente uno logra encontrar ese plano en el cual logra disecar la lesión. Pero lo más importante es conservar los fascículos que están alrededor, que son los fascículos que son funcionales y los que, si no se determinan utilizando el estimulador y una adecuada disección, se pueden lesionar. Y aunque suena obvio, no es tan fácil cuando se está en cirugía, porque todo este tejido fibrótico puede hacer que uno no pueda determinar adecuadamente si es un fascículo o es un tejido neurótico. ¿Listo? Entonces, presentación clínica, ya habíamos hablado un poco de eso, entonces masa, y esto quiero que les quede en la cabeza, sobre todo cuando vean estos casos, una masa de crecimiento lento, móvil, no dolorosa, usualmente como habíamos hablado, es un hallazgo incidental en el autoexamen, pueden presentarse dolor o disestesias en la distribución del nervio, como habíamos hablado, lo que llamamos el TINEL, ahí abajito está lo que había descrito, creo que fue Jorge, que es la descripción original, pero uno puede hacer la percusión de los nervios, no solo en el componente tumoral, sino también es muy importante, por ejemplo, cuando hay algún tipo de lesión traumática,
y hay regeneración del nervio, uno puede ir siguiendo por dónde va regenerando el nervio si le va haciendo el TINER. Esto es como dato curioso para ustedes. ¿Listo? Déficit motor, muy importante, no es común, no es común. Puede haber algo de sensación de parestesias, usualmente cuando se hace la palpación, pero es muy, muy, muy infrecuente. Podría yo decir que no he visto el primero en la cual hay un déficit motor y eso se lo tienen que dejar guardado en la cabeza y ahorita lo vamos a hablar. ¿Por qué? Obviamente, si hay una compresión muy grande y la lesión es muy grande, digamos que fuera, por ejemplo, una lesión a nivel del plejo braquial que le estuviera comprimiendo el plejo braquial y se daría más por la compresión que por la presencia del nervio. Muy importante, los tumores en reloj de arena, muy posiblemente ustedes los han visto, los schwannomas espinales que se extienden extraforaminal. Sí son un poquito más frecuentes el déficit neurológico, pero es básicamente uno por la compresión a nivel intramedular y dos, pues porque hay por medio, cuando salen por el foramen pueden hacer algún tipo de compresión directamente del nervio, pero básicamente el manejo o el abordaje es igual, es tratar de encontrar el fascículo. Muy importante, a esto vengo, los antecedentes familiares. Ya vamos a hablar porque vamos a ver ciertos criterios de ciertas patologías que es muy importante tener eso en cuenta. Y sobre todo, no sé si alguien logra identificar algo que le llame la atención en esa imagen de ese paciente que está ahí arriba. No sé si alguien quiera le llame la atención algo a pesar, eh, La aparte de man- la masa que están viendo ahí. la mancha café Omar, con leche. La mancha. exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente Posiblemente tiene que... neurofibromatosis. ¿Una qué? Posiblemente una neurofibromatosis. Neurofibromatosis, listo. Y ahorita vamos a ver más adelante qué le va a pasar a ese paciente y cómo lo vamos a sacar ese tumor. Entonces es muy importante los antecedentes de neurofibromatosis o si tiene algún tipo de antecedente de malignidad que también vamos a ver ahorita más adelante. Entonces las cosas se empiezan a poner un poquito más complejas. Examen físico, ya hablamos, consistencia, movilidad, pulsatilidad, todo lo que habíamos hablado, y TINEL, muy importante, y buscar otros signos especialmente de neurofibromatosis. Listo, radiología, como habíamos hablado, y su intenso en T1, esa es la diapositiva A. B, hiperintenso en T2, hay captación con gadolinio. No siempre es tan clara la captación con gadolinio, eso puede variar, pero usualmente en el T1 y en el T2 sí se logran diferenciar adecuadamente. El target sign que habíamos hablado, el signo de la diana, ahí pueden ver las flechitas, cómo se ve, y también hay un signo fascicular, y es que ustedes pueden ver cómo vienen los fascículos o el nervio y cómo está asociado al nervio la lesión tumular. Como les digo, desafortunadamente no sé por qué no me funciona el cursor, pero si logran ver, ustedes ven la lesión y ven cómo está entrando el nervio y cómo está saliendo. Eso se puede ver no solo en la parte de la resonancia magnética, sino muy claramente en la ecografía. Entonces, por eso me llama mucho la atención que los ecografistas reportan eso como lipoma, cuando uno puede ver, incluso la anatomía es hasta mucho mejor, la anatomía fascicular es mucho mejor en la ecografía. ¿Listo? Entonces, lo que habíamos hablado, schwannoma, disculpen ahí por el error, que faltó una H, un schwannoma puede tener uno o dos fascículos y puede incluso afectar más si es plexiforme. ¿Listo? Especialmente eso se ve más en los neurofibromas, ¿ok? Y obviamente podemos ver, como en este caso, recuerden que fue el que vimos anteriormente, la manchita café con leche, y miren todas estas lesiones que tiene, ¿listo? Ahorita vamos a discutir un poquito más acerca de, de la neurofibromatosis y cómo abordar estos pacientes, ¿listo? Entonces, este es un resumen corto más o menos de las lesiones que podemos ver en los nervios periféricos. Como les digo, no me gusta utilizar mucho benigno maligno, pero pues le ayuda a uno como a tener un poquito en mente más o menos qué tipo de crecimiento tiene la lesión. Entonces, benignos, usualmente los tumores de nervio periférico, los que habíamos hablado, schwannoma y neurofibroma, son de bajo grado. Esta es una clasificación viejita, pero los grandes grupos son schwannoma, neurofibroma y perineurinoma, que vamos a hablar ahorita más adelante. Tenemos lesiones que parecieran fueran tumores, pero no son tumores, que no vamos a discutirlas, como el ganglio intraneural, los lipomas, pueden ser inflamatorios también, engrosamiento, y pueden ser tumores que sean extraneural, como unas lesiones a nivel de los ganglios, lipoma, desmoides, y a nivel maligno, pues tenemos el tumor de nervio periférico maligno
del cual también vamos a hablar un poquito. Ya metiéndonos a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tenemos esto en 2016, entonces básicamente como resumirlos, schwannomas, neurofibromas, aquí tenían una clasificación que se llamaba un schwannoma melanótico, que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Yo realmente nunca he visto uno, pero es importante tenerlo en cuenta. Tenemos el perineurinoma, que esos son como los tres grandes grupos en lo que podríamos llamar benigno. Hay unos tumores que son híbridos y está el tumor maligno de nervio periférico. ¿Listo? Ustedes saben que hace poquito, una nueva clasificación, 2021, que hay de diferente, no mucho, igual, los dividen en schwannoma, neurofibromas, perineurinoma, los híbridos. Y lo que se dieron cuenta es que esas características melanóticas sugerían que el tumor era de más alto grado. Eso fue también con alteraciones moleculares, entonces le cambiaron el nombre y le pusieron melanótico maligno. Y además de esto, asociaron o adicionaron, perdón, a los paragangliomas que antes estaban en una clasificación diferente como tumores de nervio periférico. No vamos a hablar de ellos, pero pues si vienen de eh, el origen es a nivel de los nervios simpáticos y parasimpáticos. ¿Listo? Entonces, esto es como para que tengan una referencia un poquito de la parte de la embriología y de la anatomía del nervio como tal. Entonces, recuerden que las células de Schwann vienen de la cresta neural. Entonces, hay un precursor de la célula de Schwann que puede derivar en la formación de melanocitos. Por eso es que hablábamos del tumor melanocítico o del schwannoma melanocítico. Y hablamos también de los tumores parasimpáticos. Muy importante que aquí se forman los fibroblastos endoneurales. Eso es muy importante en cuanto a la nutrición y en cuanto al sostén del nervio. Y de acá progresan a la célula Schwann inmadura y de ahí pues, desarrollan la célula de Schwann. Pues ustedes más que todos saben que la célula de Schwann es la que está envolviendo y generando la mielina en el sistema nervioso periférico. Aquí podemos ver también una grafiquita en la cual podemos ver lo que es el endoneureo, perineureo y epineureo. Muy importante, el endoneureo va alrededor de cada una de las células. El perineureo va alrededor de los fascículos y el endoneureo es el tejido conectivo que está alrededor. Muy importante es que esto es tejido principalmente fibroadesposo o tejido epiteloide, es decir, es principalmente fibroblastos. ¿Ok? Esto es una imagen de microscopía y microscopía electrónica, básicamente para mirar lo mismo, el endoneuro alrededor de la mielina y de la célula de Schwann, como pueden ver ahí, es tejido principalmente conectivo, ven la célula de Schwann y la mielina, y pueden verle el perineuro alrededor del fascículo y el epineuro alrededor del nervio. ¿Listo? Eh, ¿Ahí alcanzan a ver el cuadro bien? ¿Sí? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, lo que pasa es que aquí me tiene un poco. Ok, listo. Entonces, importante como para que tengan en mente los dos grandes grupos que se van a encontrar son los schwannomas y los neurofibromas. Entonces, edad. En los schwannomas, más o menos en la cuarta sexta década, los neurofibromas pueden presentarse en cualquier edad, pero vamos a ver que hay en mayor relación especialmente con los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1. En cuanto al sexo, no hay mayor diferenciación. El desorden genético, perdón, el schwannoma, la mayor parte de los casos es esporádico, pero puede estar más asociado a neurofibromatosis tipo 2 o neurofibromatosis tipo 3, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Listo? En cuanto empecemos primero con el schwannoma y lo vamos luego comparando con el neurofibroma. Entonces lo pueden encontrar en nervios periféricos, muy posiblemente ustedes han visto, especialmente a nivel de la columna, intraespinales, más o menos en un 30%, y también lo que es el neurinoma o schwannoma a nivel vestibular o trigeminal, se han visto alguno de ellos. Crecimiento es lento, el origen es principalmente en la periferia a nivel de la célula de Schwann. Usualmente ya habíamos hablado, fascículos 1 a 2 encapsulados. Histología, eso es lo que se les van a reportar, que son los cuerpos Anthony A, Anthony B, no nos vamos a meter mucho en eso, pero sí es muy importante la parte de la histoquímica, y es lo que quiero que recuerden. Ahorita hay un cuadrito para que lo tengan en mente, pero básicamente son positivos para S100, ¿listo? S100, acuérdense, es característico de las células de Schwann y también puede ser positivos para la proteína fibrilar glial acidótica. ¿Listo? Esto es muy importante y quiero que se les quede grabado en la cabeza. Es la potencial de recurrencia y malignidad es básicamente
nulo o extremadamente raro y ahorita vamos a hablar, obviamente, si no se reseca todo el tumor, pues obviamente va a crecer, pero si se hace una resección completa, no debe por qué haber ni crecimiento ni la posibilidad de que haya ya algún tipo de malignidad. El neurofibroma es mucho menos común, lo que nosotros vamos a ver más es schwannoma. El neurofibroma usualmente lo vamos a ver, aunque es esporádico el 90%, la mayor parte de los casos los vamos a ver en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Puede presentarse en los nervios cutáneos y vamos a ver eso, los neurofibromas cutáneos de los pacientes con F1 son básicamente eso. Y es raro en el nervio periférico si es esporádico, como les estaba comentando, pero en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 sí vamos a ver que es bastante común y al revés van a tener de todo tipo, atípicos, plexiformes y pueden estar invadidos por todo lado. Y ahorita vamos a ver un par de casos de eso. ¿Listo? Igual, crecimiento lento. La diferencia con el schwannoma es que ahí está afectada la célula de Schwann, pero también el endoneuro, los axones, los fibroblastos, los mastocitos, los linfocitos, ¿ok? Alrededor del nervio. Los fascículos múltiples, hay un engrosamiento del nervio, la histología no es tan importante, sin embargo, la inmunohistoquímica, lo más importante es que va a haber una marcación para S100 y va a haber una marcación para CD34. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, pueden irme haciéndola. Lo que más... Señor, ¿sí? ¿Alguien preguntaba algo? No, ¿No? parece que era un micrófono abierto. Ok, entonces muy importante CD34. Ahorita vamos a ver una tablita en donde les puede resumir eso, pero lo que más quiero que les quede es que el potencial de recurrencia y malignidad es un poco más alto. Aquí dice 10%. Ahorita vamos a ver que especialmente en los pacientes con neurofibromatosis puede llegar entre el 30 al 50% de malignidad. ¿Listo? Vamos a ver caso 3. ¿Listo? ¿Quién quiere mandarse esta vez? Entonces, niño 7 años, la madre a los 3 años nota que el pie izquierdo empieza a doblarse hacia adentro. A los 5 o 6 años, el pie y la pierna rotados internamente, pérdida de la masa muscular y pie caído. A los 7 años le realizaron una transferencia de los tendones para ayudar con el pie caído. ¿Qué quieren hacer? ¿Quién quiere hablar? Omar, Jorge, Santiago. ¿No? Teniendo en cuenta Santiago. que ya tuvo un procedimiento quirúrgico, Ujú. me gustaría ver cómo está con una imagen, una resonancia, cómo quedó todo. ¿De dónde le vas a tomar la resonancia? Si me está hablando de pie y de pierna, yo me iría hacia la región de la rodilla, pues, más o Ujú. menos en esa región. Abajo de la rodilla, arriba de la rodilla. Eh, en teoría debería ser arribita de la rodilla. Entonces, Me está haciendo antes de eso, ¿te rotación. gustaría hacer algo más? El paciente tiene ya pie caído y tiene una pérdida de la masa muscular solamente en una extremidad. ¿Te gustaría tener algo antes de eso? Antes de ir a una imagen. Bueno, antecedentes no, no es poliomielitis, no, nada de eso. Nada de eso. El estudio electrofisiológico podría ser. Sí, Exactamente. claro. Una electromiografía de neuroconducción. Te llega la electromiografía de neuroconducción y te dice que tiene un daño axonal a nivel del nervio ciático con mayor predominio en la rama peronera del lado izquierdo. ¿Qué quieres hacer? Y quiero que les quede en mente este caso, no sé si los han tenido, pero no es muy frecuente, al revés, es bastante infrecuente, pero el día que les llegue se van a acordar de mí. A mí me llegó el año pasado y es muy frecuente en pacientes, en niños. ¿Listo? Entonces, este paciente se le hizo una resonancia magnética. ¿Notan algo que les llame la atención en la resonancia magnética? Ahí les puse como para que vean. ¿Saben qué nervio es ese? Es el nervio ciático al Ciático. nivel del muslo. ¿Listo? ¿Les llama la atención algo? ¿Logran ver que hay una diferencia entre una parte del nervio y otro? Saben que el nervio ciático uno puede dividirlo desde su origen, o por lo menos a nivel del muslo puede dividirlo en su rama tibial y en su rama peronera. ¿Sí?
¿Se acuerdan que a nivel de la rodilla se dividen, uno que sigue por detrás y otro va por delante? Entonces, ahí lo que están viendo es un engrosamiento de la división peronera del ciático. ¿Listo? ¿Logran ver los fascículos? ¿Ven que son como unos punticos? Sí, sí, sí. Listo. ¿Qué piensas que se debe hacer en este caso? Ahí en la imagen D ven que tiene una atrofia del pie, algo de rotación interna, ya les había comentado que tiene su piecito caído, le hicieron una transferencia de tendones, principalmente porque tiene una alteración para la eversión y, el pie, y su piecito caído. ¿Qué piensan que se debe hacer con este paciente? ¿Qué creen que sea eso? Puede ser una biopsia pronto Ok, muy bien. ¿Cómo harías del una sitio biopsia ahí? interno. ¿Sabes cómo se llama ese tipo de biopsias? Y me gusta mucho porque Santiago me estaba hablando de biopsias del nervio sural. Y si quieren ahorita más tarde o cuando quieran podemos hablar un poquito de eso. Eh, pero ¿de dónde te gustaría hacer la biopsia? De la porción más hipertrófica del nervio, ¿Más qué, perdón? más hipertrófica. Ok. O ¿dónde está el engrosamiento? ¿Listo? Sí. ¿Sabes cómo se llama ese tipo de biopsia? O sea, ¿le cortamos el nervio o qué vamos a cortar ahí? ¿Cómo vamos a tomar la biopsia? Pues sería Entonces, solo. aquí ustedes pueden ver el nervio. Lo que hace uno es que hace una incisión. Obviamente, el paciente está prono. Se hace una disección, se explora el nervio ciático y en la región peronera lo que hacemos es que lo mismo que habíamos hablado allá arriba. Acuérdense que ustedes han disecado un nervio, han visto los fascículos que se puede disecar por fascículos. Entonces, lo que hacemos aquí es una biopsia fascicular. Igual recuerden que el paciente ya básicamente tiene atrofia y básicamente tiene perdida la fuerza muscular, más que todo en la división del peronero. Entonces, lo que puede hacer uno es que coge y divide uno de esos solos fascículos. No va a cortar todo el nervio completo, sino uno de esos fasciculitos lo corta y lo envía para patología. Y esto es lo que se ve típicamente, que son como unas lesiones en espiral alrededor del nervio. ¿Listo? Esto es lo que se llama el perineurinoma. Bueno, ¿cuándo van a ver ustedes eso? Muy posiblemente nunca en la vida. ¿Listo? O muy improbable que le vean, simplemente recuerden, niños jóvenes, pacientes jóvenes que han venido con deterioro progresivo, usualmente es crónico, van poco a poco perdiendo la fuerza muscular, toda la semiología de una lesión de motoneurona inferior o del nervio periférico, es decir, hay atrofia, hay disminución de los reflejos. Eh, Esos pacientes se les hace una imagen y muestran esto. Esto es un tumor infrecuente, no hay que resecarlo, no es una lesión maligna, usualmente no es o sea, no progresa, lo que progresa es el déficit. ¿Listo? Ese es crónico, pero ya una vez se ha perdido la funcionalidad de ese nervio, no se va a extender hacia ningún otro lado. ¿Listo? Entonces, esta lesión, ahí pueden ver, no sé si alcanza de pronto, en mi computador no se ve como con mucho detalle, pero ahí pueden ver varias lesiones de estas en las cuales hay un engrosamiento, y especialmente engrosamiento de los fascículos de un nervio. Eso es lo que ustedes van a ver en la resonancia magnética. Los característico principalmente en la infancia, en niños o en adolescentes, sin embargo puede darse también en pacientes adultos, no tiene ningún tipo de predilección de sexo, afecta principalmente, puede afectar tanto miembros superiores como inferiores, pero principalmente afecta el nervio ciático o sus ramas. Usualmente afecta solo un nervio, pero hay veces puede afectar más. Y los estudios electrofisiológicos usualmente hablan de una neuropatía con degeneración axonal. ¿Listo? Usualmente está afectado tanto sensitivo como motor. Lo que les quiero que le quede en mente es que si se hace una resonancia magnética de alta resolución, usualmente 3 Tesla, y se encuentra en T1 y T2 que hay engrosamiento del nervio y las características clínicas del paciente son de este tipo crónico, es muy diferente si es algo agudo. Si es algo crónico que ha sido progresivo, que ha ido perdiendo, usualmente no es necesario hacer la biopsia y simplemente lo que se hace, obviamente, en estos casos y cuando publicamos este artículo, se usualmente
En esos casos anteriormente se hacían las biopsias fasciculares se hacía el diagnóstico de la lesión, pero ya no es necesario hacerlo si tiene estas características que les estoy comentando. Se puede hacer un seguimiento con la resonancia magnética, pero pues no es estrictamente necesario si no hay ningún otro tipo de sintomatología. Listo, este es el cuadrito que les estaba comentando, cómo hacen para diferenciar uno de otros. Entonces, básicamente, el schwannoma va a dar positivo para S100, el neurofibroma va a dar positivo para S100 y CD34. Ambos pueden dar marcación para GFAP. Y lo más importante de lo que estábamos hablando del perineurinoma es que va a ser negativo para ambos de esos y va a ser positivo para EMA, para el antígeno epitelial de membrana. ¿Listo? Ya más adelante vamos a hablar de lo que es el tumor de nervio periférico maligno, que básicamente puede iluminar para todo y ya pueden ver la imagen ahí, la tipia celular y la proliferación que tiene, pero va a ser positivo para S100, puede ser positivo para CD4, para EMA y especialmente para P54, que está presente en el 75% de los casos y es de mal pronóstico. Listo, vamos a movernos un poquito a hablar acerca de los síndromes neurocutáneos, especialmente neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, y hablar ya de las patologías malignas. Esto es un cuadro para que tengan un poco en mente cuál es la biología molecular o por qué cuando se afectan estos genes puede haber la formación de tumores, no solo a nivel de nervio periférico, sino a nivel de otras regiones del cerebro y del cuerpo. Entonces, hablemos de neurofibromatosis tipo 2, la neurofibro o el gen NF2. Básicamente, este es un tumor supresor. Entonces, lo llaman merlina o se puede llamar schwannomina, básicamente está involucrado en la regulación de la transcripción de genes y en el crecimiento celular. Entonces, pues ya ven por este lado, si hay una alteración a nivel de este gen, puede haber un favorecimiento de que haya una formación de tumores, especialmente a nivel o de tipo schwannoma. Si hablamos de NF1, la proteína que sintetiza se llama la neurofibromina. Básicamente está involucrada en la vía RAS y RAF y mTOR. Entonces, básicamente lo que hace es que pasa al GTP al GDP y es un protón-cogen. Por lo tanto, al estar alterado este gen y al haber alguna alteración en la producción de esta proteína, lo que se hace es que se sobreactiva la vía RAF y la vía mTOR y obviamente va a haber crecimiento celular y aumento en la división celular. Esto es muy importante para los síndromes NF1, NF2 e incluso NF3 y es también especialmente para la producción de tumores malignos, como lo vamos a ver. Entonces, neurofibromatosis tipo 1, no me voy a meter mucho con la clasificación y con los criterios, ya ustedes se lo sabrán, o si no hay ahí una tablita, pero básicamente podemos ver las manchas con café con leche, las pecas a nivel axilar, podemos ver alteraciones de displasia a nivel del hueso esfenoidal, podemos ver gliomas ópticos, los neurofibromas cutáneos de los que habíamos hablado, podemos hablar y podemos ver los nódulos de Lish. ¿Qué es lo que quiero que sepan de esto? Que es muy importante y se los voy a recalcar muchas veces, porque muy posiblemente, y me imagino que en Cartagena de pronto ustedes deben tener varios de estos pacientes con neurofibromatosis, es muy importante que tengan en cuenta esto. Bueno, primero que todo, 40-60% van a tener neurofibromas cutáneos. Segundo, un 60% van a tener tumores intraneurales de tipo neurofibroma, y es más característico, como les había dicho, que el neurofibroma, no se ven schwannomas acá, y la frecuencia es más o menos del 60%, pero ahí ven en las imágenes, que habíamos visto anterior, pueden ser de tipo plexiforme o de tipo atípico. Y pues ustedes dirán acá, ¿qué hago yo cuando veo un paciente de estos con todos estos neurofibromas? Básicamente, quedarse quieto y observar y mirar dependiendo de la sintomatología del paciente. Lo que sí es muy importante es que hay que estar muy alerta porque aquí, a pesar de que en esta tablita, esto es un artículo sacado de, creo que es del Lancet, dice que la posibilidad de malignización es del 8 al 13%, otros estudios dicen que puede ser desde el 30 al 50%, que es fundamental. ¿Listo?
Entonces, recuerden que este es el paciente que habíamos visto al principio cuando hablamos de la presentación clínica. Podemos ver ahí la mácula, café con leche, podemos ver el tumor. Este paciente básicamente empezó a tener un agrandamiento de la lesión. Sin embargo, aparte de su tinel, no tenía ningún tipo de alteración motora sensitiva y quiero que les quede eso grabado. Entonces, aquí es cuando hacemos la exposición de la lesión. Como podrán ver, es mucho más difícil ver esa anatomía que veíamos con los schwannomas. La cápsula está como mucho más adherida y usualmente hay más fascículos que están entrando al tumor, pero igualmente se puede resecar en bloque como lo estamos mostrando acá. ¿Listo? Entonces, caso 4, masculino, 31 años, antecedente neurofibromatosis tipo 1. Paciente, obviamente, ya tiene su diagnóstico, viene con una masa retroclavicular, un dolor irradiado al tríceps y leve debilidad del brachioradialis. ¿Qué quieren hacerle? Jorge, Jorge está por ahí. Por ejemplo, oye, Jaime, hola, doc. ¿Cómo estás? Doc, Cuéntame. ¿Qué quieres hacerle? es- doc, es Jaime, Jaime. Ah, Jaime, disculpa. Jaime, mejor. Jaime. Bueno, entonces, masa retroclavicular, estoy irradiado al tríceps, Ajá. eh, Leve debilidad del y antecedentes. brachioradialis. Ok, Ujú. bueno, O sea, ¿dónde crees que puede estar primero que todo la lesión, el tumor? bueno, si tenemos una masa retroclavicular, pues debe ser ahí a la salida del plexo, ¿no? Del plexo Ajá. braquial. Ok. Eh, Dolor irradiado a tríceps y leve debilidad del brachioradialis. ¿Qué te suena? Ujú. ¿Qué te puede Posiblemente estar una afectando? nervio radial, Ajá. O cordón posterior. ¿Listo? por lo posterior a Vale. la salida del radial, Entonces, sí. aquí está el paciente, esta es la imagen, ahí ves los neurofibromas cutáneos, ves las manchitas café con leche, ahí ves la resonancia magnética y ves todo eso. ¿Qué le vas a hacer? Y, pues, primero que todo, ¿qué ves? Bueno, estamos viendo una lesión que tiene unos bordes bien definidos, Ujú. alrededor de 3 por 4,5 diría yo, de diámetro, pues de ¿En longitudes. dónde? Um, a nivel clavicular, en la región clavicular, Bueno, Ok, hay varios, ¿no? exactamente. y otro ¿Dónde más más pequeño, ven? Para un espinales, otro más pequeño paracervical, Ok. Del lado izquierdo, del lado derecho. bilateral. Entonces, aquí es donde empieza uno a penar con estos pacientes. ¿Cuál le está causando los síntomas? ¿Cuál crees tú? mm, Ese de ahí arriba podría ser la- a nivel de C5. Acuérdate que C5 puede ir hacia la parte del hombro y está también involucrado en la parte del, El de del todos. tríceps. Aunque la sintomatología y la clínica indicarían más que es a nivel retroclavicular. ¿Y cómo lo puedes saber? Haz el TINEL. ¿Listo? Si haces TINEL a nivel de la masa retroclavicular, bueno, muy posiblemente te va a generar la sintomatología. ¿Listo? ¿Qué más quieres hacerla? ¿Lo pasamos a cirugía o qué quieres hacerle antes? mm, bueno, sí, yo creo que habría, pues hay que estudiar obviamente la parte vascular, ¿Listo? Está todo eh, bien la vascular, no hay ningún problema. si se podría pasar a cirugía. ¿Lo pasarías de una vez o te gustaría saber algo más antes? Entonces, Sí. estos pacientes son difíciles de manejar. ¿En qué sentido? En que tienen, primero de todo, tienen muchas lesiones. Entonces, nosotros no podemos ir a perseguir cada una de las lesiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en estos neurofibromas, primero que todo, hay más fascículos afectados y el riesgo de algún déficit neurológico es mucho más alto. ¿Listo? Entonces, usualmente estos pacientes, y ya les voy a decir cuándo es necesario, en este caso se hizo una biopsia. ¿Listo?
La biopsia nos mostró que no era una lesión maligna. Acuérdense lo que hablamos, casi al 50% de lo de estos pacientes puede llegar a ser tumores de nervio periférico maligno. Y en ese sentido, si esto fuera maligno, el manejo sería completamente diferente. Entonces, a este paciente se le hizo una biopsia, se determinó que era un neurofibroma, no tenía alto grado o no tenía atipia, no era de alto grado de malignidad y se entró, se resecó la lesión y paciente feliz sin déficit. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que es el signo más importante o lo que más llamó la atención para que este paciente no se pasara directamente? Acuérdense que este cogimos y lo pasamos y lo resecamos, ¿cierto? Porque nadie me preguntó si no, por qué no le hicieron biopsia a este muchacho y a este sí. Porque ya tenía el antecedente. ¿Cómo? Los dos tienen antecedentes, los dos tienen neurofibromatosis. Este es uno y este es otro. Mira, son dos pacientes diferentes. Sí, lo recuerdo Entonces, bien. lo que les quiero que le quede grabado es que este paciente no tenía déficit neurológico, déficit motor, ni sensitivo, simplemente su tinel. Miren esto, leve debilidad del brachioradialis, dolor irradiado a tríceps, leve debilidad brachioradialis. Inmediatamente tienen que mirar, uno, el tamaño de la lesión, dos, igual usualmente estos pacientes siempre ya tienen unas imágenes, es recomendable hacer una resonancia magnética de todo el cuerpo para poder hacer seguimiento de todos estos neurofibromas, y especialmente si hay una lesión que esté creciendo más que las otras, bueno, y está causando déficit neurológico, es necesario hacer una biopsia. Porque si esta biopsia fuera positiva para un nervio, para un tumor maligno, el manejo es completamente diferente. ¿Listo? En este caso fue negativo, ahorita más adelante vamos a ver otro tipo de casos, ¿ok? Neurofibromatosis tipo 2, ahí están los criterios, ya hay nuevos criterios, pero básicamente ya saben ustedes que lo más común es que tengan los schwannomas vestibulares bilaterales, el 95%, más o menos en un 59 o un 68% vamos a tener schwannomas cutáneos, va a haber también presencia de meningiomas, pero lo más importante que necesito que piensen es que en estos casos, neurofibromatosis tipo 2, y son schwannomas, no neurofibromas, y ahorita vamos a ver en los tumores malignos, la posibilidad de que sea maligno es sumamente rara. ¿Listo? Entonces, caso 5, mujer, 46 años, neurofibromatosis tipo 2, dolor en miembro inferior y tiene una masa a nivel del peronero. Santiago, ¿qué quieres hacerle? Eh, Perdón, me perdí 2 segundos. 46. Masculino, 46 años, ya tiene su antecedente neurofibromatosis tipo 2, dolor en miembro inferior, masa a nivel peronero. ¿Y el tinel? ¿Cómo es? El dinero irradiado a la cara lateral del miembro inferior. Ok, no hay déficit motor, Tiene, ¿no? tiene no señor, no tiene déficit motor, tiene esta resonancia magnética y ven los schwannomas bilaterales. Laterales. Tiene también tumores en otro lado, a nivel del plejo braquial, no están sintomáticos. Esto es una resonancia magnética de la rodilla, como para que se ubiquen un poquito. La parte derecha es la parte anterior, la parte izquierda es perdón, esto creo que es un coronal. Entonces pueden ver ahí el peronero y el nerviecito, pero también hay uno a nivel tibial. ¿Listo? Entonces, con estos pacientes, uno, como ya sabemos que no hay un alto riesgo de malignidad, podemos pasar, tiene tinel, le está generando problema, vamos y resecamos solamente el que le está molestando. ¿Listo? Ahí pueden ver, muy bonito, como son los schwannomas con su fasciculito, cortamos uno, cortamos otro y sale, ahí alrededor también pueden ver su capsulita. Estos pacientes, como tienen muchos schwannomas, pueden hacer sintomatología en otro lado. Este fue otro schwannoma que se le quitó en la mano, también, igual, lo mismo, no déficit neurológico, su tinel positivo, el paciente con dolor, usualmente presentan dolor o sensación de masa y se pueden resecar. ¿Listo? Eso es neurofibromatosis tipo 2. ¿Ok? Caso 6, este es interesante, este es un paciente reciente también, femenina, 58 años, cirugía hace 15 años de un tumor espinal en Venezuela. Hablé con el cirujano, me dijo era un schwannoma, lo resequé todo, doctor. Le hicieron una resección total, una instrumentación toracolumbar y viene ahora con un cuadro, no sé, digamos de un mes de dolor, principalmente a nivel toracoabdominal, irradiado a miembros inferiores. Dolor, persistencia de dolor, manejo analgésico, nada de mejoría. ¿Listo? Le tomamos una resonancia magnética
¿Listo? Y esto es lo que encontramos. Entonces, miren esta belleza. Entonces, pueden ver los tornillos ahí, pueden ver lo que sea eso, que es difícil de identificar. Obviamente es una cirugía, aparentemente fuera una lesión tumoral con aspecto quístico. Si logran ver en la parte más craneal, también pareciera haber una lesión. ¿Listo? Y aquí pueden ver en la resonancia magnética, como para agilizar un poquito, pueden ver en la región derecha, ¿listo? Cómo se ve una lesión tumoral, está desplazando la médula hacia el otro lado. Miren aquí cómo empiezan los tornillos, aparte de la instrumentación, ¿listo? Aquí van a ver, es en este punto que hay una barra transversa y aquí más abajito hay otro pegote que es bastante difícil de interpretar en la resonancia magnética y aquí aparentemente otra lesión. Inicialmente lo que les digo, la resonancia es bastante difícil, uno supone, uno, que no se lo resecaron todo y que le recidivó. Entonces la paciente con dolor, con bastante limitación, se llevó a cirugía y esto fue lo que encontramos. Entonces, miren la barra que les había dicho. Recuerdan que había una parte de la compresión de la médula. Aquí podemos ver ya en vivo y en directo cómo encontramos los fasciculitos. Aquí cómo se corta. ¿Listo? Obviamente ahí se ha estimulado primero, se ha identificado que no hay ningún tipo de activación. En estos casos sí es importante neuromonitoría con electromiografía y neuroconducción, obviamente. Aquí voy a adelantar un poquito, ahí estamos estimulando. Miren que aquí hay dos fasciculitos que están entrando. ¿Listo? Entonces movilizamos el tumor, miramos que no haya más fascículos, por ejemplo que estamos aquí en la médula, miren cómo la médula está allá atrás, como los fasciculitos, esto obviamente ya es a nivel de la cono medular, entonces donde están saliendo, más o menos ahí a nivel de L1, L2, aunque este es un poquito más arriba y ya les voy a explicar un poco más este caso. Aquí coagulamos, ¿listo? Para que no sangren después y cortamos los fascículos. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí? Y la idea es hacer un corte fino para que no vayan a generarse neuromas. Eh, ¿Listo? Y aquí sale la lesioncita. ¿Ok? Pueden ver aquí cómo se ve el huequito y cómo está desplazada aquí la médula. Lo que quiero que vean es que este era un tumor. Había otro aquí abajo, no sé si alcanzan a ver hacia el lado derecho, aquí había otro tumor que era ese pegote que se veía allá arriba. Y este sí, bastante complejo porque ahí era donde se había sido la cirugía previa. Entonces estaba con bastante fibrosis, aquí luego yo abrí, no tengo video de eso, pero ahorita luego abrí acá en esta región y me metí en el otro tumor de acá. Ese tumor tenía una cantidad de fibrosis alrededor de las raíces, ya estaba en la cola de caballo. Entonces, muy difícil hacer una disección como lo hicimos en este otro caso. Si ustedes vieron en este otro caso, no había mayor fibrosis y se pudo disecar bien. Si ustedes han estado en casos como este de resección de tumores o de schwannomas espinales, saben que uno puede hacer una disección muy buena. En este caso no hubo una buena disección por la fibrosis que tenía anteriormente y me tocó hacer una citorreducción de la lesión. Aquí estamos viendo la lesioncita. ¿Listo? Y aquí vemos el posoperatorio. ¿Listo? Entonces ahí ven cómo se liberó la médula en esa parte de arriba. Y esta parte de abajo, ahí hay una parte que es la fibrosis. Pero si ven aquí más abajo, este es el devuelting que se hizo. ¿Listo? No se logró resecar completamente porque las raíces estaban aquí pegadas a todo esto y cada vez que se tocaba, se estimulaba, empezaba a activarse. ¿Listo? Aquí lo mismo, pueden ver lo mismo acá. Esto es como una parte de fibrosis y aquí ya viene como esa resección, como esa capsulita que quedó de la lesión. ¿Listo? ¿Qué creen que se debe hacer con esta paciente, no desde el punto de vista terapéutico? ¿O por qué creen que le está pasando a ella? Si ya había tenido una resección en teoría completa,
en cirugía pensamos que era uno y encontramos dos. ¿Qué creen que pueda tener esta paciente? Jaime, ¿o qué le harías adicional? No en cuanto a la parte terapéutica, sino ¿te gustaría investigar algo más? Monto un perfil genético, un mapa genético, Negativo. ¿Qué para más? alguna, alguna Ya vimos los mutación. criterios de arriba. ¿Qué más te gustaría tener? Por lo menos. Son schwannomas. ¿Qué te gustaría tener adicional? No tiene tumores en ningún otro lado, solamente espinales. ¿Te gustaría tener una resonancia magnética cerebral de pronto? Sí, claro. ¿Para Sí. qué? Para descartar que no tenga meningioma. Meningiomas, que no tenga schwannomas bilaterales, todo lo que hablamos de los criterios. Listo. Nada, no tiene nada de eso. ¿Qué crees que le está pasando a esta paciente? Y ahorita vamos a hablar de eso. Otro caso, 7 años, 41 años, perdón, caso 7 femenino, 41 años, múltiples tumores de nervio periférico, principalmente schwannomas, y vemos esto. ¿Listo? Resonancia magnética normal. Ahorita actualmente está cursando con una masa retroclavicular del lado derecho y sensación de masa y cuando se hace tinel irradia a miembro superior. ¿Listo? Este es el procedimiento que se le realizó. Se resecó la masa. Principalmente esto es el tronco superior y luego aquí al lado derecho, esto creo que era la raíz de C6. Entonces, ¿qué creen que le puede estar pasando a este paciente? No tiene schwannomas bilaterales, no tiene meningiomas, no tiene nada. Y el diagnóstico son schwannomas. Y mira, ahí tiene incluso del otro lado. ¿Alguien ha oído neurofibromatosis tipo 3? ¿O nunca habían oído eso? ¿O schwannomatosis? Sí, ¿no? Entonces, esto es una schwannomatosis. ¿Listo? Entonces, estos son los criterios. Principalmente son pacientes de más de 30 años que tienen dos o más schwannomas que no son dérmicos, obviamente, y por lo menos uno que tenga una confirmación histológica. ¿Listo? Puede ser también un schwannoma o que tenga un familiar que sea de primera línea, un familiar que haya tenido, eso sería una probable schwannomatosis. Lo que les quiero que tengan en cuenta es que hay pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 3 y pueden hacer múltiples schwannomas sin necesidad de tener una neurofibromatosis tipo 2, es decir, sin tener ninguno de los otros criterios que se tiene. Y esto es común. Entonces, obviamente, común para las personas que vemos este tipo de tumores, pero es muy importante que lo tengan en mente. Bueno, eh, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, Voy a tratar de avanzar un poquito porque creo que me he extendido mucho. Este es caso 8 femenino, 34 años, diestra, masa en el cuello, le hacen una biopsia y es un schwannoma. ¿Listo? Encontramos esto. ¿Quién quiere hacerle y qué quieren hacerle? Esto es lo que se llama un schwannoma en reloj de arena. Es frecuente verlos a nivel cervical y a nivel torácico también. No sé si han tenido algún caso de estos. Omar, si has visto alguno, Santiago, que es el más grande, y qué le harían. no, profe, no. De ese tamaño no. ¿No han visto ninguno? ¿O schwannomas espinales? ¿Nunca les ha tocado? Sí, sí, eso sí. Es Ok. decir, neurofibroma sí nos tocó uno hace poquito cervical, a nivel cervical con ¿Neurofibroma o schwannoma? neurofibroma. ¿Un Con, paciente con- con neurofibromatosis tipo 1? sí, Ok, tenía compresión a nivel de C3 a C5, con cuadriparesia y ok. No, Listo. se sí, intervino supongo ahí. sí se ve más. eh, Entonces, esto no es común. Usualmente uno lo ve que crecen y usualmente cuando crecen hacia adentro es como tú dices, están generando algún tipo de compresión de la médula y empiezan a hacer síntomas. Sin embargo, hay unos que crecen más extraforaminal y se pueden ir hacia el cuello. Entonces, el caso de este paciente tiene una masa en el cuello, le hicieron una biopsia, encuentran el schwannoma, le toman la resonancia magnética y obviamente estos casos son más complejos. Obviamente hay una compresión en la médula, hay que entrar por detrás, hay que hacerle descompresión, usualmente hay que quitar la faceta, en este caso esto es C6, C7, hay que quitarle la faceta,
tratar de resecar lo que más se pueda por la vía posterior, que fue lo que se hizo acá. Se hace la instrumentación, pero, y sobre todo cuando tengan un caso de estos, hay que resecarle la vía anterior. Entonces, en este caso, hubo que entrar, si ustedes ven ahí, ven el PN significa nervio periférico, frénico, perdón, ven la raíz de C5, ven la raíz de C6, acuérdense que eso se genera el tronco superior. Está el TM, que es el tumor que estaba saliendo por C6 y C7, y si lo desconectan en la parte de atrás, fácilmente se puede hacer una resección del tumor completo por la parte de adelante. ¿Listo? Entonces, muy, muy importante, estos son los tumores en el reloj de arena, lo pueden ver tanto a nivel cervical como a nivel torácico. ¿Listo? Y a nivel torácico, pues tocaría hacer obviamente una toracotomía o ya hay algunos casos que están haciendo por vía endoscópica. Este es un paciente que tuvimos también hace un par de años y ustedes pueden ver, esto es mucho más alto, creo que es como a nivel de C2, C3, pero pueden ver la compresión severa que estaba, este paciente casi estaba completamente pléjico. Logramos hacer una resección posterior, no tengo imágenes desafortunadamente ni de la cirugía ni del procedimiento, pero no es común ver estos pacientes, pero lo que quiero que vean es esa lesión que sale o esa extensión que tiene extraforaminal y que hay que abordar posteriormente por vía anterior. ¿Listo? Entonces, caso 9, mujer, 38 años, masa, esto es supraclavicular con dolor y parestesias, lesión resecada en otra institución, schwannoma, a los 10 meses después, síntomas recurrieron. ¿Les llama la atención? ¿Qué creen que se Fue muy debe hacer con rápido. este paciente o qué creen que pasó? No se resecó completo de pronto. ¿Cómo? No se resecó en su totalidad. Ellos dicen que lo resecaron completo. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? No razonable. Entonces, hacen la resonancia y aparece esto. Entonces, esto es bastante infrecuente, pero a esta paciente se le revisó la patología principalmente porque es muy inusual si se hace una resección completa que a los 10 meses y sobre todo si es un diagnóstico de schwannoma vuelva a aparecer, ¿cierto? Entonces, esta paciente fue diagnosticada con un tumor maligno del nervio periférico. ¿Listo? En estos pacientes se hacen usualmente el PET para mirar el realce. Ahí pueden ver en la lesión en el lado izquierdo cómo está realzando ahí en ese mismo punto. A ella se le dio quimioterapia y radioterapia, sin embargo, a pesar de eso, la lesión siguió creciendo y estaba con dolor. Aquí se entra a cirugía, se quita en estos casos, los cuales son malignos, hay que hacer unas resecciones bastante amplias. Aquí en este caso tocó quitarle parte del pectoral, de los nervios pectorales mediales y laterales. Aquí se quita también la clavícula, se trató de conservar todos los nervios. Se dejaron los márgenes libres. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo más o menos a los 10 meses ya tiene otra vez todo eso invadido con metástasis en la región pulmonar. Miren que esta paciente no tiene antecedentes. Ahora miren este caso. 37 años, diestro, neurofibromatosis tipo 1, dolor quemante progresivo a hombro, región dorsal del brazo y muñeca izquierda, debilidad en músculos irradiado por radial, así como hiperestesia en región dorsal de mano. ¿Listo? Entonces, este paciente siguió también progresando, ¿listo? Se le hizo una biopsia, no acuérdense lo que habíamos hablado de la biopsia y desde que ustedes queden con eso en la cabeza, que es un paciente que tiene neurofibromatosis tipo 1, que le está creciendo progresivamente la lesión y que está con déficit neurológico, tiene una indicación, uno, PET y dos, una biopsia de la lesión, ¿listo? Esta biopsia fue positiva para malignidad. El paciente se le hizo una amputación, hay que ser muy agresivo con estos tumores, se le hizo una amputación completa, se le seccionaron las raíces, ahí pueden ver la lesión tumoral y desafortunadamente también como a las 10, 11 meses ya estaba con metástasis a nivel del pulmón. Entonces, ya casi terminando, estos son tumores que son muy infrecuentes, posiblemente ustedes no los van a ver, estos usualmente los maneja ortopedia porque usualmente terminan en amputaciones, corresponden más o menos al 5 al 10% de las camas de tejido blando, ahí pueden ustedes ver cómo es la progresión del nervio periférico a nivel molecular y cómo obviamente en estos neurofibromas, en la cual ya habíamos hablado, hay una activación de la vía RAS y mTOR,
hay una proliferación y proliferación de tumor. Usualmente se ve el neurofibroma plexiforme. Hay mutación de la CDKN2A, mutación luego de TP53, que ya habíamos hablado, es uno de los marcadores. Se forma un neurofibroma típico y eventualmente se maligniza. Usualmente se va entre los 30 y los 60 años espontáneo, como lo vimos anteriormente en la primera paciente, o en neurofibromatosis se ve usualmente en pacientes mucho más jóvenes. Hasta el 30-50% les había comentado en neurofibromatosis tipo 1, 40% de novo y 10% post-radiación. Lo más importante, masa de crecimiento rápido y doloroso y déficit neurológico. Lo más importante es una resonancia magnética corporal, un PET y si es mayor de 3.5 SU es la sensibilidad para malignidades de más o menos del 90%. El pronóstico de estos tumores, generalmente schwannomas y neurofibromas, si hacemos una resección completa de la lesión, la posibilidad de que vuelva a aparecer es básicamente nula. El neurofibroma es un poquito más alto porque, igual como les comenté, estos son pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1, usualmente están afectados más fascículos. Obviamente, si están asociados con alguno de estos síndromes, la posibilidad de aparecer otros tumores, como les mostré anteriormente, es mucho más alto. Depende mucho también el pronóstico del tamaño, del déficit prequirúrgico. Como les comenté, ya saben cuáles son las indicaciones para hacer biopsia y cuándo no hacer biopsia. ¿Por qué? Porque pueden hacer un déficit preoperatorio y pues obviamente dependiendo si tienes un déficit prequirúrgico, la posibilidad de recuperar es mucho más baja. Si llega a presentarse algún tipo de déficit posoperatorio, usualmente es transitorio y hay una mejoría en un 90% de los casos. Aquí hay unas tablitas del un grupo de Toronto que tiene una publicación de más o menos seguimiento de 17 años de experiencia y básicamente lo que miran es que en la mayor parte de los casos pues el paciente estuvo estable o mejoró de su sintomatología. En muy pocos casos hubo un deterioro o ya fuera completo o transitorio. En el perineurinoma ya hablamos, benigno, en teoría si tiene una buena imagen no hay que hacerle ni siquiera biopsia y no hay ni siquiera que hacerle tampoco seguimiento, ya el manejo es principalmente con transferencia de nervios perdón, de tendones. Y en cuanto a los tumores malignos del nervio periférico, la recurrencia es alta, más o menos del 65%, y la sobrevida a 5 años es entre el 16 y 52%. Peor si es mayor de 5 centímetros, alto grado y tiene la mutación 53. Este es un algoritmo pues que pueden utilizar, pero creo que con los casos que discutimos ya tienen más o menos una idea de cómo abordar un paciente que tenga un tumor de nervio periférico. Este es un último. No, quiero hacerles dos casos rápidamente que no son como tal de tumores primarios en sí, pero sí es muy importante que lo tengan en su práctica porque muy posiblemente les van a pasar interconsultas. El primero es una paciente de 67 años, femenino, 2 años de debilidad y dolor al miembro superior izquierdo, antecedente CA de mama izquierdo hace 8 años, entonces por eso es importante esas partes de antecedente, mastectomía, quimio y radio. Ven esta resonancia magnética, no sé si logran ver, esto es un corte sagital en el cual pueden ver en la parte más anterior cómo hay un realce a nivel del plejo braquial. ¿Qué creen ustedes que puede hacer y qué le harían? Santiago, les llega Pues antepasado teniendo en cuenta interconsulta, el antecedente, pensaría pues que si es una metástasis. una metástasis ¿a dónde? Eh, Acuérdate que tuvo radioterapia y no se ve como tal una masa, se ve es un engrasamiento de los nervios. entonces sería, no sé, si fuese así, entonces sería de pronto posradiación, Ok. ¿Y incluso cómo puede uno diferenciar? ¿Tienes alguna idea? Porque uno de los problemas, y espectroscopio. o posiblemente les han pasado a sus pacientes, dicen, no, 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 eso es por posirradiación. Y la señora, pues sí, pero yo tuve un antecedente y todo eso, y no se ve, se hace un PET y no se ve tacto abdominal, no se ven masas, solamente se ve un engrosamiento de los nervios. ¿Qué crees que se le puede hacer? Y espectroscopia aquí, Entonces, luego. es muy importante hacer el PET, ¿listo? En el PET puedes ver un realce en el nervio, ¿listo? No como tal, como una masa, pero sí en estos casos es en el que es muy importante hacer nuevamente una biopsia fascicular, ¿listo? Entonces, estos pacientes, como tú lo estás diciendo muy bien, es una metástasis. Lo que pasa es que muchas veces, y me ha pasado en varias ocasiones,
dicen eso es por la radioterapia. Y obviamente es muy diferente si tú tienes una plexitis por radioterapia a que si tienes una metástasis, porque el manejo obviamente oncológico es completamente diferente para una paciente. Entonces, si tú mandas a la casa a una paciente y dices, no, que es que eso es por radioterapia, pues básicamente la paciente se va a morir y la próxima vez que venga va a tener metástasis por todo lado. Entonces, este simplemente es como para que recuerden, siempre se debe pensar que puede haber una metástasis como tal a los nervios. Eso se llama una diseminación perineural. Aquí es una biopsia fascicular en el cual se hizo de una de las ramas sensitivas y una de los fascículos del nervio mediano. Aquí pueden ver, este es una de las contribuciones del cordón lateral para el nervio mediano, estaba más o menos a este nivel, y este es un nerviecito sensitivo. Es muy importante y sobre todo que hablaban de las biopsias de nervio sural. El nervio sural no es lo único que existe. Desafortunadamente, como neurocirujanos es lo único que creemos que es donde se puede hacer biopsia, pero se pueden hacer biopsia en otros nervios cutáneos que pueden ser mucho más útiles, por ejemplo, en este caso, y es el nervio antebraquial. ¿Listo? Y obviamente se diagnosticó que la paciente tenía una diseminación perineural. Esto es muy importante para que lo tengan en mente. Pacientes, por ejemplo, con tumores con cáncer de seno, se puede ir hacia el plejo, con pacientes que puedan tener cáncer de piel, sobre todo de cuello, de la cara, se puede ir a la región del plejo cervical. Pacientes, por ejemplo, con tumor de Pancoast, se puede ir también hacia el plejo braquial. Y también pueden tener pacientes que tengan tumores a nivel de pelvis, sea de colon o sea de útero o de matriz que puedan también diseminarse por el plejo lumbosacro. Entonces es muy importante tener claridad en eso. Aquí pueden ver cómo se está diseminando el tumor y cómo hay que hacer, pues obviamente, una biopsia de ese fascículo. Y ya para terminar, un bono, esta la vi recientemente, femenino, 62 años, remitido por dolor lumbosacro irradiado a cara posterior del muslo, no déficit motor o sensitivo, antecedentes CA de colon hace 4 años, le tomé una resonancia magnética lumbosacra, es normal. A la paciente le hicieron resección del tumor, no le hicieron quimio y no le hicieron radio. ¿Ustedes qué creen que puede estar pasando, Jaime? Ya para terminar. Bueno, en el contexto, eh, podemos estar ante una diseminación eh, perineural o una recurrencia, porque solamente pues, le hicieron resección, pero no le hicieron quimio y radio. Ahora falta ver también la patología de esa lesión. A ver por qué no toman lesión. Entonces, esto me lo manda la oncóloga, ¿ok? Y preguntando a la señora dice, yo no tengo dolor lumbosacro, doctor. Tengo dolor a nivel perianal en el glúteo y se va por la cara posterior de la pierna. Entonces me lo mandan porque eso es una radiculopatía y la resonancia magnética lumbosacra está normal. ¿Qué le harías tú? Una colonoscopia. Pero pues, ¿cómo te va a ayudar una Y colonoscopia una, en el dolor radicular que tiene el paciente? no, pero y una Porque eso, imagen porque ahí, ¿Ves? ¿Cómo? Por eso tener una resonancia de pelvis. claro. Perfecto, listo. Se le hizo una resonancia magnética de pelvis simple y me la reportaron normal. ¿Qué opinan ustedes? Ya para terminar, yo sé que todos están cansados, pero ¿Y no hay dolor en el piriforme? no. ¿Les parece normal? Mm, Entonces, le dije a la señora, vaya y se hace una con contraste. Eso no es normal, a pesar de que el radiólogo le dice normal. ¿Ven algo anormal? ¿Pueden ver mi mouse? Miren esto. sí, ¿Logran señor. ver esto? Ok. una Sí. masa ahí allá. Entonces, eso es una masa presacra y miren cómo está afectando S2, principalmente S2, S3, probablemente hasta S4. ¿Listo? Entonces, la mandé nuevamente a la oncóloga, miren dónde está el colon. Y eventualmente, creo que le hicieron una biopsia, no supe más de ella como de la parte del procedimiento, porque la mandaron otra vez que porque seguía con dolor. Y básicamente la paciente lo que tenía era una recurrencia de su cáncer. Y aquí pues pueden ver cuál es la distribución de S2 que se va por la región posterior, S3 y S4. ¿Listo? Del lado derecho. Entonces, simplemente para que recuerden,
la parte clínica es lo más importante y no que es una radiculopatía, es una radiculopatía. ¿Listo? A todos, muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, es un tema denso, pero pues la idea era como que tuvieran una idea de cómo abordar estos pacientes en caso de que se les presente, aunque yo sé que no es muy común para ustedes. Pero una pregunta, Señor. cuando hablamos de que un paciente, por ejemplo, tiene una lesión, como los casos que vimos, la clavicular, por ejemplo, con compresión y déficit neurológico, y tiene antecedente de neurofibromatosis tipo 1, esto se indica la biopsia y el PET scan. Ajá. En caso de que ya muestre malignidad, se nos dice que cambia mucho el manejo. Sí, cambia Eh, bastante el manejo. y el caso que vimos ahí tenía amputación, o sea, en qué Usualmente punto, digamos, eso es bastante difícil, lo que te digo, es bastante infrecuente, pero la razón por la que se hizo eso tienes que evaluar mucho, estadificar el paciente, ¿listo? Segundo, usualmente lo que se hace es una quimio y radio. ¿Listo? Cuando tú ves hay una diferente clasificación en cuanto en cuanto a lo que es el tumor maligno, dependiendo del grado de diferenciación que hay de la lesión. Entonces hay uno que llaman intermedio. Si es intermedio, tú podrías pensar en hacer una resección local. Y depende mucho también qué tanta resección puedas hacer tú. Hay pacientes, por ejemplo, yo he visto de todo, desafortunadamente, y cuando les llegan a un paciente de esto, son manejos paliativos. Realmente, como ves, uno trata de ser lo más agresivo que puede, pero hay veces no es posible ser tan agresivo. Por ejemplo, he visto pacientes en los cuales un neurofibroma del ciático se cortó completamente el ciático, este paciente que tuvo una amputación, la otra paciente que tuvo una resección ahí local y sobre todo porque pues estaba ahí alrededor los vasos, entonces tú no puedes cortar y se estaba metiendo mucho más hacia la región pectoral, entonces no puedes hacer una resección tan amplia. En esta estaba como más localizado a nivel del plejo braquial, entonces por eso se resecó completamente el plejo braquial y se hizo la amputación, pero mira que a pesar de que se hizo eso y había márgenes libres y todo eso, la posibilidad de recurrencia es sumamente alta y la mayor parte del tratamiento de esos pacientes es sobre todo con quimio y radioterapia lo que se está haciendo, pero el pronóstico realmente es muy pobre, es muy pobre, es básicamente un sarcoma. muchas gracias, doctor. Dale, con gusto. Y eso posiblemente ustedes no lo van a ver. Me interesa mucho más que se queden como con la idea de los dos primeros casos, que es el schwannoma y el neurofibroma, que es muy posiblemente lo que ustedes a lo que ustedes más se van a enfrentar y sobre todo que pues tenemos schwannomas a nivel de cráneo, espinales y pues yo manejo más que todo la parte de periférico también, pero pues eso es como para que les dé una idea. No sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, inquietud. No, profe, muchísimas gracias primero por atender la invitación, por hacer una charla completa. No sé si la doctora Piña quiere hacer un último comentario o el doctor Domínguez. Doctora Piña, no la Doctor, estamos yo tenía una escuchando. Y ahora pregunta. sí. Claro. Has visto alguna, no sé qué tanto has tenido la experiencia con el everolimus a nivel de nervio periférico? Pues a nivel de nervios centrales lo hemos usado Sí, lo he en el utilizado, pero paciente con esclerosis tuberosa, que tenga epilepsia, que tenga SEGA, pero a nivel de nervio periférico, no, realmente que yo no, sé, ¿verdad? no, no hay más como experiencia específica. Ok, Y lo que te digo, pues esto es una mutación, pues obviamente es como la parte de la fisiopatología, pero pues obviamente es mucho más complejo y no solo enfocado a la parte, pero por ejemplo en nuestros pacientes con neurofibromatosis tipo uno que sepa que se haya utilizado veronimus como para tratar de controlar, no sabría decirte. Y esa vía mTOR también está involucrada en la parte de esclerosis tuberosa. Es por eso que se utiliza en esos casos y sobre todo cuando se está creciendo el SEGA y se puede dar manejo con eso, pero en nervio periférico no. ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No Bueno, a sé si hay alguna ustedes. otra pregunta.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, de verdad, muy interesante. Quedamos entonces atentos a seguir de pronto contando con su participación en algunos eventos. También vamos a tener un capítulo de funcional donde esperamos también invitarlo, doctor. Con mucho gusto.